La fe es el medio, el vehículo, la materia prima que nos permite obrar el poder de Dios, porque el Altísimo nos dio esa facultad y es la manera en la que el Todopoderoso se manifiesta a través de nosotros. Él delegó en los seres humanos su poder y con Él se puede manifestar. Entendiendo esto, nos desafía a hacernos cargo de esa magna tarea. Y cuando digo magna, es porque es grande e importante. Y es grande porque podemos ver las obras extraordinarias y milagrosas de Dios. Y es lo que Él quiere. Y es importante porque todos necesitamos recibir la ayuda poderosa de Dios, de aquellas cosas imposibles de alcanzar y que solo el Altísimo las puede hacer. Involucrar a Dios en lo que puede hacer y Él hacerlo le produce una satisfacción y un agrado. En este día analizaremos el tema sin fe es imposible agradar a Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, nos hablan de esta expresión que vamos a considerar en este mensaje. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta frase nos lleva a concretar dos cosas muy importantes. La primera, que el que se acerca a Dios, el que cree en Dios, el que confía en Dios, el que espera en Dios, es porque entiende, porque razonalmente se ha planteado de la existencia y de la acción de Dios en su vida y en la vida de los demás. Esto es importante, creer que Dios existe, creer que Dios actúa, creer que Dios hace milagros, es sumamente básico y fundamental para tener fe en Él. Y lo otro es que Él da un galardón, es decir, un premio a todos aquellos que le creen, que entienden que Él existe y que Él hace grandes manifestaciones extraordinarias, que Él es el Dios todopoderoso, es el Dios que se manifiesta de una manera milagrosa ante aquellos que primeramente saben que existe y segundo, que puede hacer grandes maravillas en la vida de quienes le creen y quienes piensan o entienden que Él puede hacer cosas fantásticas a través de la fe que se tiene en Él. Veamos tres ejemplos de personas que le creyeron a Dios y Dios se complació de ellos. El primero es Noé. Allí mismo en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es interesante la historia de Noé que todos conocemos, que se referencia como un hecho extraordinario de parte de Dios en la vida de un hombre que le creyó a Dios y que esa creencia le va a ayudar a obedecerle, construyendo una arca en la que se salvaría él y su familia, porque le creyó a Dios que vendría un diluvio tan terrible que acabaría con las personas que no estuvieran dentro de ese barco.
Entonces Noé hizo lo que Dios mandó, creyendo en su palabra, creyendo que Dios con su poder podía enviar un torrencial por 40 días y 40 noches y el territorio se anegaría de tal manera que todos se ahogarían, menos él y su familia, si obedecían esa palabra de Dios. Y aquí es importante mirar que Noé no está dudoso, no está incrédulo, sino que él le cree a Dios y entonces inicia la construcción de la nave que flotaría en el agua y evitaría que su familia muriera. Todo también en medio de las burlas y de la incredulidad de aquellos que se fijaban que él construía un arca en un lugar donde no había agua, donde no habían ríos, no habían mares, y entonces aquellos que no creyeron, aquellos que no escucharon la voz de Dios, se ahogaron posteriormente. Noé es un ejemplo para nosotros. Al escuchar la voz de Dios, al leer la palabra de Dios, que es definitiva, contundente, real y la que en muchos casos nos advierte para que no caigamos en tentaciones y en tragedias que pueden ser terribles y fatales para los incrédulos. Noé es un ejemplo porque nos lleva a considerar que por encima de lo que digan otros respecto a Dios, él cree, él siente que es verdad lo que Dios le está diciendo cuando le habla. Noé agrada a Dios al construir el arca, agrada a Dios porque hace su voluntad, agrada a Dios porque le obedece en su plan de poder purificar la tierra, porque los habitantes en aquel entonces se habían corrompido, no le creían y le habían rechazado. Entonces Noé agrada a Dios haciendo su voluntad. Interesante el testimonio pues de Noé que podíamos nosotros aplicar a nuestra vida. Dios nos habla y nosotros, para agradarlo, debemos obedecerle. El segundo hecho que quiero presentar en este día es Abraham y su fe. Es interesante ver a este hombre atendiendo la solicitud de Dios por fe. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Veamos aquí ahora este hecho trascendental en la vida de Abraham, pero también para el pueblo de Israel que comenzaría con él. Y es que Abraham es llamado por Dios para salir a un lugar no determinado, no conocido por Abraham, pero él obedece a Dios. Es que la obediencia a Dios es la manera en que Dios se agrada, es la manera en que Dios se siente feliz cuando la persona recibe la instrucción divina y la atiende, la reconoce como necesaria, como importante y también como beneficiosa. Recordemos, Dios habla a Abraham y lo invita a salir de su casa, de su comodidad, de su comunidad, y lo lleva por todas las regiones donde él posteriormente le va a entregar esas tierras. Abraham no sabe para dónde va, no tiene un rutero, no tiene un mapa, pero Abraham decide con su esposa y sus siervos salir del lugar donde vive con otros familiares, y lo hace por obedecer a Dios.
La obediencia de Abraham agrada a Dios. Y Abraham, por supuesto, como dije, da vuelta por el territorio que más adelante va a recibir y será el lugar de la tierra que fluye leche y miel, que va a prometer Dios posteriormente al pueblo de Israel. Vemos aquí entonces cómo Abraham decide pues obedecer al Señor y lo hace considerando que Él es su Dios, que Él lo ha tomado para una misión muy especial y lo hace considerando que Dios quiere lo mejor para él, para su esposa, y también es porque Él quiere que Abraham se someta a lo que Dios quiere. Interesante pues la manera en que Abraham escucha la voz de Dios y la obedece sin dudar, sin cuestionar, sin pedir muchas otras orientaciones, sino que podríamos decir que a ciegas obedece a Dios, sin tanta meditación, sin tanto análisis, sin tanta preocupación. Él sale porque obedece a Dios y entiende en su mente que eso le agrada a Dios. La obediencia agrada a Dios. Qué buen ejemplo también para nosotros. Agradar a Dios significa o requiere obedecerle. Y la instrucción que le dio Dios a Abraham se la dio de tipo personal. Hoy nosotros tenemos la instrucción de Dios en las Escrituras, en la Biblia. Allí está todo lo que Dios nos manda que hagamos. Y son las órdenes de aquel que es todopoderoso y que espera que los estudiosos de la palabra, aquellos que leen y entienden la palabra, la escuchen y la obedezcan de inmediato. Para nosotros es fundamental leer ahora las Sagradas Escrituras porque ellas son las que dan la orientación divina para que cada uno de nosotros podamos ser guiados y por supuesto que la vida nuestra será mucho mejor si atendemos la voz de Dios y si la obedecemos. Con este hecho en la vida de Abraham se puede constatar que Dios le agradó la actitud de este hombre. Y para nosotros, el escuchar su palabra, el meditar en ella y hacerle caso a Dios es una manera de agradarle, de hacerle sentir bien con cada uno de los que obedecemos su palabra, de los que seguimos su palabra, de los que entendemos su palabra y la obedecemos. La voz de Dios está impresa en las Sagradas Escrituras. La voz de Dios la podemos revisar y analizar porque para eso las tenemos. La palabra de Dios, la Sagrada Biblia, es la que nos muestra el sentir de Dios, el querer de Dios, la voluntad de Dios. Y la manera de agradarle, como he reiterado, es obedecer esta palabra. Tercer hecho que lleva a agradar a Dios. Y es el caso de Sara, la esposa de Abraham. Dice en Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En este tercer caso, vamos a analizar la situación que vivía una mujer llamada Sara, que era estéril, que no tenía hijos, pero que también era anciana. Había pasado el tiempo y esta mujer no había concebido. Por supuesto, era su ilusión y también la de su marido. Quería tener un hijo, pero no podía por situaciones fisiológicas, anatómicas. Dios entonces
le va a prometer un hijo a él y a ella. Entonces pasa el tiempo y me imagino a Sara viendo que cada vez podría ser imposible, no pensando en el poder de Dios, la concepción de un hijo. Sin embargo, dentro de ella estaba la esperanza. Ella iba entendiendo que Dios podía hacer el milagro de parir un hijo, y no solamente sanando su cuerpo, y que a pesar de su edad lo podía concebir. Y ella le creyó esta promesa, creyó esta profecía y vivía con esa ilusión. Pariré un hijo porque Dios me lo prometió. Dios me lo dijo. Asimismo también era su marido Abraham. Siempre pensaba que Dios le podía dar un hijo. Estas dos mentalidades crearon pues aquella expectativa en la que podían algún día tener un hijo, sobrepasando los límites de la salud de Sara y también de la edad de cada uno de ellos, que a medida que pasaba el tiempo se iba haciendo para ellos quizá lo imposible. Sin embargo, reitero, había una expectativa, había una ilusión que podía darse el tener un hijo. Entonces aquí, en este texto, la palabra de Dios testifica que Sara estuvo atenta a lo que Dios había hecho. Y por supuesto, en el tiempo de Dios, Sara quedó embarazada y tuvo un hijo, derrumbando las barreras de la dificultad física y de los tiempos. Sara pudo tener su bebé y ese bebé siguió creciendo para la continuidad del plan que Dios tenía para su familia. Qué interesante también esta referencia que nos señala que Sara le creyó a Dios, esperó en Dios, confió en Dios, y eso se llama fe. Sin fe es imposible recibir milagros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible obtener lo que se desea. Para nosotros, mis queridos hermanos, Sara es también un ejemplo de fe, de esperanza, de confianza en Dios, de las expectativas que podemos tener cuando nosotros confiamos y esperamos en las promesas de Dios, promesas que están en las Sagradas Escrituras, y quiero referirme a ellas porque ya no tenemos la voz de Dios de tú a tú, pero sí tenemos la voz de Dios en las Sagradas Escrituras, las cuales podemos escuchar o podemos leer y estudiar para que entonces nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios se vea realizada en el momento en que Dios lo determina. No importan las dificultades, no importa el tiempo, Dios siempre se va a manifestar si tenemos fe. Dios siempre va a actuar si confiamos en Él. Dios siempre va a hacer milagros con nosotros si nosotros le creemos a Él, esperamos en Él, confiamos en Él. El caso de Sara nos ayuda a entender que hay un Dios que, al decir que va a hacer grandes cosas con nosotros, las hará, porque Él no es mentiroso. Lo que ha prometido lo cumple. Conclusión. Quiero leer nuevamente el texto de Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Recordemos que hemos escuchado brevemente la historia de 3 personajes de la palabra del Señor que nos dan ejemplo acerca de su fe, de su confianza, de su esperanza en Dios. Personajes que nos enseñan
a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Esa obediencia es la que va a hacer posible que Dios se agrade de ellos y también se agrade de cada uno que atiende la voz de Dios y que le obedece. Agradar a Dios es sumamente fácil. No tiene por qué tener dificultades. Y la palabra de Dios, recordemos, es la que nos da las instrucciones de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Solo espera el Dios Todopoderoso que la sigamos, que la obedezcamos, que la pongamos en práctica, porque si lo hacemos, Él se agrada de cada uno de nosotros. Hay muchos otros personajes a través de la historia bíblica, los cuales podemos estudiar para entender cómo agradaron a Dios y Dios hizo grandes cosas con ellos. Lo importante en este caso es aprender que la palabra de Dios escrita debe ser conocida y atendida. Aplicación. Hoy hemos escuchado este mensaje que nos ayuda a entender que Dios se va a manifestar en aquellos y aquellas que tienen fe. Y por supuesto, se agrada con los que le obedecen o de quienes confían en Dios al pedir, al orar, al esperar en Dios sus grandes manifestaciones. Los milagros de Dios llegan a las personas que escuchan la voz de Dios, aprenden de Dios, le creen a Dios y esperan de Dios. Hoy puedes tú buscar en las Escrituras lo que Dios quiere para ti. Búscalas, estúdialas y síguelas. También hoy puedes aprender a que la voz de Dios sea obedecida por ti. Y al obedecerla, pues Dios se siente feliz dándote aquellas cosas que son necesarias, que son anheladas y que tú necesitas para confirmar cada día que Dios es tu Dios, es tu Señor, es aquel que está contigo, aquel que te ayuda, aquel que te acompaña, aquel que hace grandes cosas por ti para que te vaya bien y para que ese Dios grande y poderoso se agrade porque se manifiesta en ti, en tu familia y en todas las personas. Qué bueno sería para aquellos que desean tener la fe de Noé, de Abraham, de Sara y de otros personajes que nos menciona la Biblia, saber que como ellos le creyeron a Dios, así es necesario hacerlo quien tenga ese deseo. Y esto de ser de Él significa entregar su vida a Él para que el Espíritu Santo entre a su corazón. Y cuando el Espíritu Santo mora en el corazón, potenciará la fe. Porque la fe en la persona será una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Una pregunta válida para ti que no tienes esa fe, que la deseas tener y que te preguntas cómo hacerlo, es orar a Dios y decirle más o menos esta oración. Tú puedes orar como tú deseas, como te salga del corazón, pero este es un modelo de oración que te sugiero. Señor Dios, hoy entrego mi corazón a ti. Y no solo mi corazón, sino toda mi vida. Recibe hoy, Señor, mi vida, te la entrego a ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Limpia mi alma, regenérame y sálvame, Señor Jesús. Te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y mi Dios. Amén. Si has hecho esta oración y deseas orientación y apoyo espiritual, escríbeme al correo iglesiacristiana.tsj@gmail.com o al WhatsApp 313-827-8343. Desde aquí te mando un abrazo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.